Saludos familia de la fe, en este tiempo quiero hablarte acerca del perdón. La palabra de Dios nos habla en Mateo 6 versículo 12 al 15 lo siguiente: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Así, mis amados, debemos perdonar los pecados a los que nos han ofendido, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, la palabra dice que nuestro Padre no nos perdona, no nos escucha. Entonces las oraciones no son contestadas hasta que podamos liberar ese perdón, porque cuando no perdonamos, los únicos que somos perjudicados somos nosotros mismos, porque es como si tuviéramos una prisión o una jaula en la que metemos a esa persona allí, pero realmente los que estamos allí adentro somos nosotros. Y cuando podemos perdonar a esa persona y liberarnos de eso, es cuando podemos salir de esa prisión, porque siempre vamos a estar recordando esa situación que pasó a esa persona y vamos a estar recordando con dolor. Entonces va a haber malos sentimientos en nuestra vida. La definición del perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con nosotros, que nos haya perjudicado, que nos haya dañado. Entonces, la palabra de Dios nos habla también de los verdugos, y los verdugos eran personas que eran contratadas o encargados de torturar. Entonces eran encargados de torturar a las personas cuando tenían deudas. Y prácticamente cuando nosotros no perdonamos, estamos al margen de los verdugos, y este verdugo está ahí siempre maltratándonos, torturándonos, recordándonos todo lo que nos pasó, ¿cierto? Porque no perdonamos, entonces estamos ahí, al margen de ellos, de esos verdugos, torturándonos. Entonces el verdadero perdedor somos nosotros cuando no perdonamos. Por eso tenemos que liberar, porque los que ganamos somos nosotros cuando podemos perdonar. Entonces hay personas que prefieren perder, que prefieren no perdonar, pero cuando tú no perdonas, el mayor perdedor eres tú. Vemos en la palabra personas que fueron dañadas y que aprendieron a perdonar, como lo fue José. José fue ofendido por sus hermanos, fue vendido por ellos a otro pueblo, tuvo que vivir como esclavo, tuvo que vivir en una cárcel, pasó muchas cosas terribles, pero Dios allí lo levantó. Después volvió a verlos con el tiempo, a sus hermanos, y pudo perdonarlos y amarlos y ayudarles. Entonces eso es lo que Dios quiere, restaurar las relaciones, no dejar las relaciones dañadas. Entonces debemos perdonar de corazón, sacar todo lo que hay en nuestro interior, de tomar la decisión de perdonar, porque perdonar no es un sentimiento, no es una emoción. Perdonar es que ya siento perdonar, no. O que no siento perdonar, no. O sea, nunca vamos a sentir perdonar. Pero si tomamos la decisión, lo vamos a poder hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque Él nos da la valentía y la fortaleza para poder perdonar. Porque perdonar es una decisión, no es una emoción. Entonces, primeramente tenemos que tomar esa decisión de perdonar para poder ser libres nosotros mismos y también perdonarnos nosotros mismos, porque hay veces no nos perdonamos nosotros mismos, o hay veces no perdonamos a Dios por cosas que nos pasaron, siempre estamos culpando a Dios. Entonces, primeramente tenemos que perdonar a Dios, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a las personas que nos han hecho daño, y además entonces recibir ese perdón de Dios y sentirnos libres, porque cuando no nos perdonamos a nosotros, cuando no perdonamos a los demás, cuando no perdonamos a Dios, entonces siempre vamos a sentir esa falta de perdón de Dios. Pero Dios está siempre con los brazos abiertos para amarnos y perdonarnos. Es una mentira que el enemigo nos ha colocado en nuestra mente, de que Dios no nos puede perdonar porque le hemos fallado, no.
Eso es una mentira y Dios siempre está con sus brazos abiertos, llenos de misericordia, para abrazarnos, amarnos y perdonarnos. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que entonces cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, siempre hay un castigo a sí mismo, siempre hay un castigo, siempre hay una incertidumbre, un sentimiento de que no somos dignos, un comportamiento siempre compulsivo o dañino, es una falsa humildad también ahí en un corazón que no se perdona a sí mismo. También somos privados de ciertas cosas, de ciertos privilegios. Entonces, primeramente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos habla en Gálatas 6, versículo 7 al 8, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, las personas que no perdonan siempre andan en la carne, en la naturaleza pecaminosa, y es lo que Dios quiere sacar de nuestras vidas, y que siempre seamos personas que andemos en el Espíritu. Entonces, primeramente tenemos que reconocer que hay un problema, y ese problema es la falta de perdón, que hubo una situación que generó esa falta de perdón en nuestra vida. Arrepentirnos de ese pecado, de no perdonar, y reafirmar la confianza tanto en nosotros como en el Señor, ¿cierto? Confesar ese pecado, ser libre, de confesar que somos libres en el nombre de Cristo Jesús, y no solamente dejar allí, sino tratar de esforzarnos porque esa relación se restaure, ¿cierto? Pedir perdón, perdonar a esa persona si existe físicamente, y restaurar las relaciones. Es lo que Dios quiere, ¿cierto? Porque el enemigo es la mentira que Él nos ha colocado, tratar de traer enemistad con Dios, con el hombre, con Dios, pero la palabra dice que aún esa revelación ni los ángeles, que los ángeles aún anhelan eso, no conocen esa revelación de poder perdonar. En otro momento busco ese versículo y se los doy, pero es lo que el Señor me trae en este momento. O sea, que nosotros somos aún somos su creación, y que aún nos dio el privilegio de poder perdonar, que ni siquiera los ángeles conocen eso. Bueno, entonces Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los que nos hieren, ¿cierto? Él nos dio ese ejemplo en la palabra, en la cruz, vino a morir por todos los que no merecíamos vivir, pero Él pagó ese precio por nosotros. Entonces, lograr la libertad, las heridas emocionales, eso no es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Entonces, las personas heridas siempre mantienen entonces amargadas, con rechazo, con traiciones, con abusos. Eso fue lo que causó esas heridas. Entonces, el abuso, la traición, los abandonos, los rechazos, todo eso van provocando heridas, y eso va provocando esa falta de perdón. Entonces, la persona queda atrapada como en una prisión de amargura, de resentimiento, de enojo, de frustración, de agotamiento, de tristeza, de vergüenza. Y de allí es donde el Señor te quiere sacar, porque somos los únicos prisioneros cuando no perdonamos. Entonces, la única llave para abrir esa prisión es el perdón. Entonces, el fruto de la falta de perdón siempre va a ser depresión. Entonces, la persona siempre va a estar depresiva, con negativismo, una persona que siempre está
con baja autoestima, con autocompasión, una persona con un espíritu dominante, controlador, manipulador, áspero, duro y legalista. Es una persona con reacciones violentas. Entonces debemos soltar todas estas cosas. Es una persona con juicio, que siempre se está quejando y con temor. La palabra dice que no nos dio espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces el Señor nos ha capacitado para poder perdonar. Y recordemos que perdonar es una decisión y no una emoción. Que el Señor los bendiga, mis amados, y que podamos perdonar a esas personas que nos han hecho daño, que podamos perdonarnos a nosotros mismos y que podamos perdonar a Dios. A muchos se quejan de que su vida es porque Dios no lo bendice, pero perdonemos primeramente a Dios, a nosotros, a los demás, y podamos perdonar todo lo que hay en nuestro corazón que nos ha hecho tanto daño y sacar todas esas cosas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.